Muchas gracias, Cristian. También quería agradecer al procurador, a la PGR, por organizar este evento importante. Pienso que en el país ha habido mucha satanización en torno a la decisión soberana del gobierno de salirse de CIADI. Y pienso que todo eso está cargado de un discurso políticamente motivado, ¿no? Y muy ideologizado. También agradezco mucho la visita del doctor Sachs y su hija. Creo que son dos economistas prominentes en el mundo. Y pienso que las cosas que él dice muchas veces son cosas que nosotros, por nuestra investidura, no podemos decir de esa manera, pero coincidimos plenamente, ¿no? con sus conclusiones. Además, es un reconocido académico que ha colaborado con gobiernos alrededor de todo el mundo. Pienso que está ampliamente justificada, ampliamente basado en evidencia, ¿no? sus conclusiones. Agradecer también a la Internacional Progresista por siempre ser compañeros y aliados de este gobierno. Pienso que han jugado un papel importante en decisiones trascendentales que hemos tomado, que han tocado intereses muy, digamos, enraizados en la estructura económica del país. Efectivamente, quisiera, bueno, puedo decir cuál es el impacto fiscal, ¿no? Digamos, cuánto le cuesta a Honduras mantener a los abogados y pagar todo lo que tiene que ver con costas. Son cerca de 400 millones de lempiras en los últimos 20 años aproximadamente. 315 solo en este gobierno. Obviamente tiene que ver con la decisión soberana del país de retirarse de CIADI. Un hospital como el hospital de Ocotepeque cuesta 800 millones de lempiras. Es decir, que con ese dinero bien pudimos haber pagado la mitad de un hospital, pudimos haber reparado cientos de escuelas en el país. Sin embargo, como dijo el doctor Sachs, nuestros países pequeños, sin soberanía y ampliamente dependientes de, yo no diría necesariamente de capitales extranjeros, sino dependientes en términos históricos de potencias extranjeras, nos vemos atados de manos y finalmente somos extorsionados para pagar esos montos, ¿verdad? Yo precisamente quiero referirme a eso. El doctor Sachs decía que Honduras está siendo extorsionada. Eso es, digamos, eso es una alarma, ¿no? Si nosotros fuéramos si escucháramos que alguien está siendo extorsionado, inmediatamente llamamos al Ministerio Público, por favor, manden a la policía para que esta persona deje de ser extorsionada. Escuchamos que el país está siendo extorsionado, lastimosamente no hay una autoridad internacional que pueda salvarnos, ¿verdad? Por el contrario, la arquitectura financiera internacional está diseñada precisamente para eso. Y me recordó una frase que decía hace algunos meses el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, precisamente en un foro hablando sobre incentivos fiscales, que es parte de la estructura financiera internacional. Él decía que los países pequeños y pobres tienen que competir entre sí a ver quién da el mejor soborno a las compañías extranjeras. Mientras ellas a nosotros nos extorsionan, nosotros a ellas las sobornamos para que vengan a instalar sus empresas acá. ¿Cómo las sobornamos? Con incentivos tributarios o convirtiendo nuestros países en paraísos fiscales para que ellos puedan evadir el pago de impuestos, además de pagar bajos salarios, recibir todo tipo de prebendas, recibir todo tipo de garantía legal. Reciben más garantías legales incluso que los nacionales, ¿verdad? Precisamente de eso quiero hablar en mi experiencia como ministro de Finanzas. Y quiero partir de una idea, y es algo que decía el doctor Sachs. La verdad es que todas estas ideas sobre cómo debería de funcionar la inversión extranjera en los países, digamos, son conceptos recientes. Son conceptos además que están creados, ¿verdad? No son conceptos naturales. Los antropólogos y los historiadores dicen que una de las principales características del ser humano, del Homo sapiens, es inventar ficciones y organizar la sociedad en torno a esas ficciones, ¿verdad? Como lo han sido la religión, como lo han sido los estados, como lo ha sido la guerra. Definitivamente, la ficción de cómo deben ser las inversiones extranjeras es una ficción muy, muy reciente. Si nos ponemos a pensar, el ser humano tiene, el Homo sapiens tiene 200 millones de años en el planeta Tierra. La revolución agrícola ocurrió hace apenas 12.000 años, la revolución agrícola. Hace 3.500 años existe la escritura
Hace aproximadamente 2500 años nace la idea de ciudad, la idea de Estado, pero realmente la idea de los estados liberales es muy reciente, hace 200, 250 años, ¿verdad? No son ideas naturales. Yo sé que estoy casi seguro que la mayoría de los invitados hoy son abogados. Estoy casi seguro que la mayoría son abogados y en segundo lugar posiblemente la segunda carrera es economía. A nosotros en la academia se nos enseña que estas ideas son, digamos, son las ideas eternas, ¿verdad? De lo que son las cosas y deberían ser las cosas, y se nos enseña en la academia a defenderlas y a pelear por ellas. Pero la verdad es que son ideas bastante recientes. Hay un escritor, Karl Polanyi, un antropólogo húngaro, habla de la gran transformación, y él dice que realmente las ideas fundamentales del Estado liberal que nosotros hoy conocemos nacen en el siglo XIX, ¿verdad? Él habla de 4 conceptos que dan nacimiento a las sociedades actuales. Él habla del sistema de equilibrio entre las grandes potencias para evitar las guerras mundiales, para que el ser humano no se aniquile entre sí. En segundo lugar, habla del patrón oro que se instauró a partir del siglo XIX. Hoy nosotros hablaríamos del patrón dólar. En tercer lugar, él habla de la idea de mercado autorregulado. Y me parece una idea poderosa, ¿no? Porque a nosotros en la academia, en las universidades se nos enseña que lo que vertebra todas las sociedades contemporáneas es los mercados que se regulan a sí mismos. Y esa es una idea bastante nueva, bastante reciente, tiene apenas 200 años. Y es una idea promovida políticamente, ¿verdad? Antes de eso, las sociedades se organizaron más allá de los mercados. Se organizaron en términos religiosos, en términos culturales, en términos de intercambio. La idea de que el mercado es el que vertebra las sociedades es realmente nueva. Y finalmente él habla del Estado liberal, ¿verdad? Como el conjunto o como más bien la materialización nacional de toda esta red de ideas y de instituciones que protegen este sistema de pensar. Hasta entonces, cuando Polanyi escribió esto, las inversiones extranjeras, ¿cómo funcionaban? Ya lo dijo también Jeffrey Sachs. Las inversiones extranjeras funcionaban con las grandes potencias de Europa invadiendo a los países de África, de Asia y de América. Así funcionaban las inversiones extranjeras. Las compañías de Indias, las compañías británicas, las compañías francesas, así funcionaba la inversión extranjera, ¿verdad? Invadiendo y masacrando a las poblaciones de nuestros países y nuestros continentes. Y es curioso que muchas de esas invasiones en algunos países siguen vigentes, ¿verdad? Nosotros nos desprendimos de la invasión española en los 1800, pero en África todavía hay presencia del colonialismo europeo. Recientemente de Burkina Faso se fue la inversión francesa que durante mucho tiempo estuvo extrayendo el petróleo sin dejarle absolutamente nada al país. Hablo de esto porque así funcionaba la inversión extranjera hace 200 años. ¿Cómo ha ido cambiando la idea de lo que debe ser la inversión extranjera en los últimos años? Pues yo pongo sobre la mesa 6 ideas fundamentales. La primera es que pasamos del patrón del patrón oro al patrón dólar. ¿Qué ha significado eso? En primer lugar, para el sistema mundo, es que hay un país que es dueño de la divisa y como dueño de la divisa tiene un poder natural sobre la economía del resto de los países, ¿verdad? Nosotros somos demandantes de divisas, ellos son ofertantes de divisas, ellos pueden imprimir divisas cuando quieran, nosotros no. Tenemos que ir a pelear por ellas en los mercados. ¿Cómo peleamos por ellas en los mercados? Produciendo mejores bienes o servicios o devaluando nuestras monedas. Y ya sabemos el impacto que tiene la devaluación de la moneda. En segundo lugar, la profundización en la liberalización comercial es un fenómeno pues también bastante reciente en la historia de la humanidad. La liberalización comercial tendrá 200 años. Los tratados comerciales empezaron en los 90, la verdad, con el GATT, y los tratados de libre comercio, sabemos el impacto que han tenido en el país. En tercer lugar, la tercera institución son los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales obligan a que los países como el nuestro peleen entre sí a ver quién da más incentivos, a ver quién cobra menos para poder atraer la inversión extranjera. En cuarto lugar, yo pondría el endeudamiento público, porque la falta de recaudación tributaria, por un lado, obliga a que los países salgamos a pedir por otro lado. Y está relacionada con la quinta institución, que son las finanzas internacionales. También una institución relativamente reciente, ¿verdad? Las finanzas internacionales, como estos mercados de capitales abstractos,
cuyo motor es el lucro, ¿verdad? El motor de estos mercados de capital no es el bienestar de los estados. Ellos no piensan cuando va a Zambia o cuando va a Honduras a poner un bono en si ese bono le va a dar de comer a la población, si con ese bono se van a construir hospitales o no. A ellos no les interesa eso. Lo que les interesa a los mercados de capitales es la rentabilidad. Por eso lo que ellos cobran es algo que se llama la tasa de interés, ¿verdad? La prima de riesgo. Y un país entre más pobre es, entre menos seguridad tiene, más tiene que pagar, lo cual es completamente contrario a la lógica, ¿verdad? Los países más necesitados menos intereses deberían pagar, pero es al revés. Son los países que están mejor y que tienen mejor sistema de país, que tienen mejor su estructura económica, los que pagan menor tasa de interés. Pero así está diseñado y lo diseñaron precisamente los dueños del capital. No lo diseñamos los países de forma democrática. Y en sexto lugar, yo diría el arbitraje internacional, que es como ese último eslabón. Ya vimos todos la cadena de obstáculos que tenemos que pasar los países para poder atraer la inversión extranjera. Y el último derrotero es el arbitraje internacional, que como ya mencionaba Cristian, tiene una deuda contingente ahí de cerca de 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares. Si nosotros tuviéramos que pagar todos esos 14,000 millones el próximo año, este país queda en bancarrota, ¿verdad? Literalmente tendríamos que vender los edificios, tendríamos que vender los carros del Estado, tendríamos que empeñar el territorio nacional y dárselo a esas empresas extranjeras porque no tendríamos capacidad de pago. Así de extorsionado se encuentra el país. Quisiera hacer un repaso breve sobre cómo cada una de estas instituciones se ha materializado en los últimos años en este país. Con respecto al tema del dólar, por ejemplo, a nosotros se nos han hecho muchas presiones para que regresemos a la liberalización del sistema de divisas. Este gobierno decidió establecer un sistema de subasta de divisas, porque como decía Andrés, 3.500 millones de dólares salieron del país, ¿verdad? Y eso tenía mucho que ver con el exceso de liquidez en el sistema financiero. No hacía falta liquidez, había exceso de liquidez, pero ¿qué hicieron los inversionistas nacionales y extranjeros? Fueron a demandar dólares para llevarse los dólares a paraísos fiscales y cobrar tasas de interés y evadir el pago de impuestos. La presidenta Santos habló de que solo en el 2023 salieron cerca de 1.500 millones de dólares de la economía y acá artificialmente se estaba subiendo el valor de las tasas de interés. Nosotros establecimos el sistema de subasta de divisas para evitar la especulación, porque hay que reconocer que hay empresas grandes con un poder monopólico en cualquier mercado que estaban acaparando la divisa. Al establecer el sistema de subastas hubo mucho ataque, incluso de los dueños de la divisa, ¿no? Pero ese gobierno decidió mantenerla, decidió perfeccionarla. Hoy se está otorgando el 100% de la divisa y podemos ver que el tipo de cambio está fluctuando perfectamente dentro de la banda. Menciono esto porque pienso que aquí hay una propuesta, ¿no? Una propuesta que se discutió allá en Bretton Woods con John Maynard Keynes sentado a la mesa, de establecer un sistema de divisas que no fuera poseída por un solo país, ¿verdad? Los llamados derechos especiales de giro. Esa fue la idea de Bretton Woods. Sin embargo, fracasó Bretton Woods. Y hoy tenemos una moneda de un país que permite un control geopolítico y económico del resto de las economías mundiales. Hay que empujar por el establecimiento de una moneda democráticamente construida como los derechos especiales de giro. Con la liberalización comercial, todas las demandas, pienso yo, que tenemos en CIADI tienen por base el Tratado de Libre Comercio, sea eso cierto o sea eso falso, ¿verdad? Pero más allá de eso, también el Tratado de Libre Comercio en 2006 provocó que nuestra economía perdiera la capacidad productiva en el campo. Hoy día es más barato importar maíz producido en Estados Unidos, subsidiado por la industria estadounidense, subsidiado por el gobierno estadounidense, donde además es una industria que ha sido históricamente apoyada por los gobiernos, ¿verdad? En ciencia, en tecnología, en inversión. O sea, nuestros campesinos que producen maíz, que por años no recibieron créditos, que por años no recibieron asistencia técnica, que por años no recibieron bonos, tienen que competir contra una industria multimillonaria, multimegamillonaria, subsidiada por el gobierno de Estados Unidos en igualdad de condiciones. A nosotros en economía se nos enseña que la bondad de esos tratados es que el consumidor tiene libertad de elegir el mejor precio, pero no estamos viendo el escenario completo, ¿verdad? Y los productores. ¿Cuántas familias en Honduras dependen de su subsistencia en la producción del campo?
Entonces no pensamos en los productores cuando hacemos esos modelos macroeconómicos de equilibrio general. En tercer lugar, los incentivos fiscales. En los últimos 12 años se aprobaron 40 decretos de exoneraciones fiscales en Honduras. Esos 40 decretos permitieron crear 18 regímenes de exoneraciones fiscales con el objetivo de atraer inversión extranjera. Nosotros en el año 2021 atrajimos 340 millones de lempiras de inversión extranjera directa, pero perdonamos 2.000 millones. De nuevo, repito eso. Atrajimos 340 millones de dólares de inversión extranjera, pero perdonamos 2.000 millones. ¿Cuál es la racionalidad económica de eso? No, esos son aparte. Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. ¿Y qué les ofrecimos nosotros a los inversionistas? Exoneraciones, en algunos casos, de por vida. De por vida. Exoneraciones en todos los impuestos. Hay regímenes que ni siquiera pagan impuestos municipales. Los regímenes que están en ciudades como Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, ni siquiera pagan impuestos municipales. Y además exoneraciones totales. Es decir, eso se llama tax holiday, ¿verdad? Les ofrecimos eso. Nosotros intentamos promover una ley que se llama la Ley de Justicia Tributaria. Tenemos casi 3 años. Ustedes también han sido colaboradores en ese proceso. No ha pasado esa ley. En 12 años ellos aprobaron 40 decretos. Nosotros en un año no hemos podido aprobar una ley que ni siquiera aumentaba impuestos. Esa ley, para no violentar los tratados internacionales y para que el gobierno de Honduras no recibiera una cantidad sin fin de demandas y para que no dijeran que somos irresponsables con la inversión extranjera, decidimos incluir un artículo que establece taxativamente que se respeta todo derecho adquirido de cualquier empresa, incluso en muchos casos sabiendo que es lesivo contra el interés público. A ese nivel digamos, de atados de manos hemos estado que tuvimos que incluirlo en la reforma. Hay países que han hecho esas reformas y quitan la exoneración al año siguiente, o quitan la exoneración apenas entre en vigencia. Nosotros, evidentemente, por las amenazas que hubo del sector privado, tuvimos que dejar. Quisiera hablar brevemente de la deuda pública y de las finanzas internacionales y contarles brevemente que el año pasado nosotros pusimos un bono soberano. La principal pregunta que había sobre Honduras no era el déficit fiscal, no era los montos de endeudamiento, no era el Estado de Derecho, era nuestra relación con países como Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Y uno pensaría que los mercados son apolíticos, que los mercados no tienen ideología, pero esas eran las principales preguntas que nosotros recibíamos cuando fuimos a colocar el bono soberano. Un bono soberano, por cierto, etiquetado para inversión pública y social. Y bueno, actualmente en el mundo, los países pobres pagan más en servicio de la deuda pública que en inversión para erradicar la pobreza, para invertir en salud o para invertir en educación. Ese es el peso de la deuda pública. Y disculpen que lo diga, ¿verdad? Pero los dueños de ese capital son multimegamillonarios. Son multimegamillonarios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no exista un tribunal democrático de las naciones donde las deudas públicas puedan llegar a renegociarse de forma justa para los países, no para el capital? Termino con el tema de los arbitrajes internacionales, porque lo que hemos visto nosotros en nuestro gobierno es que esa decisión soberana disparó las demandas internacionales, en muchos casos ni siquiera justificada, ¿verdad? Técnicamente, únicamente porque se les acababa el tiempo de poner la demanda en el Tribunal Internacional. Las empresas decidieron meter la demanda como un mecanismo de chantaje y de coerción contra el gobierno, que es finalmente lo que son esos tribunales internacionales. Yo cierro diciendo que, de nuevo, este es un sistema de inversiones extranjeras, es decir, es imaginario, nosotros lo creamos, ¿verdad? Lo crearon los dueños de las potencias hace 200 años. Actualmente en el mundo nosotros estamos viendo un movimiento importante de los países del sur global, de los países africanos, de los países asiáticos, de los países latinoamericanos, exigiendo un orden internacional financiero más justo. Los países de África lograron una votación histórica en Naciones Unidas para que se discuta una convención de cooperación tributaria mundial. Se oponían las grandes potencias, hoy se siguen oponiendo las grandes potencias al seno de Naciones Unidas, pero eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer,
la cooperación internacional del sur global, porque de lo contrario vamos a seguir compitiendo entre nosotros por ver quién perdona más en esa carrera hacia el abismo.